¿No podríamos presentarlo aquí un día antes? Y dije, magnífico. ¿Y qué tipo de libro? Y me dijo, no, es un libro sobre el quinto centenario, el viaje, el tercer viaje la vuelta al mundo. Pero bueno, ¿y de qué trata? Porque ustedes, si han pensado bien, hemos hablado, nuestros ponentes han hablado del Cano, de Magallanes. Lo único que nos queda, yo digo muchas veces en tono de jocoso, lo único que nos queda es saber la vida sexual del Cano y Magallanes. Lo único, porque hemos hablado de todos los temas, lo que comían, lo que hacían, todo. Pero esta obra, cuando me dijo Chatono que el autor ha escrito la obra a través de los ojos del esclavo de Fernando Magallanes, a mí me pareció muy original. Y como nos pareció muy original, por eso estamos aquí. Chatono, muchas gracias por haberte acordado del Ateneo. Doy las gracias también a nuestro querido Domingo Arroyo, que fue un hombre que siempre hemos sido compañeros, un magnífico profesor de filosofía y además un lector empedernido, que ya nos conocemos hace mucho tiempo, lo cual me agradó muchísimo. Gracias, Domingo, por estar aquí con nosotros. Al autor, indudablemente, porque es Tato Cabal y esto va a ser el autor. Ya le hemos hecho una entrevista y a mí me ha parecido estupendo. Y una de las cosas que ha dicho él, que no sé si él pensaría decirlo ahora, que dice que ellos, claro, los autores, la gente, lo del quinto centenario, lo estamos viviendo nosotros, pero a nivel de España hay noticias, la gente se queda, pero él como escritor, inmediatamente, que ha estado metido en esta efeméride, dice que lo que más le gustaría es la unidad, que esto al tomarse como algo de España, pero algo de España, y ha dicho, y Portugal, lo ha dicho él. Pues mira, sería una cosa estupenda de que tuviéramos con Portugal esa relación, aunque en aquella época la cosa no estaba tan bien, pero es algo importante. Me ha parecido, Tato, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ese libro que has escrito y por tus palabras anteriormente. Y luego no puedo olvidar a la editora de este libro, que es con la persona, que es nuestra querida Liz Perales, que es con la que yo siempre he estado hablando y hemos estado haciendo, porque ustedes saben que todos estos actos tienen mucho fleco. Y estos flecos, gracias Liz por haber llegado a todo esto, porque además hemos tenido que cambiar. Iba a ser el lunes, luego el lunes no podía ser, el martes, en fin, ha sido un placer y un privilegio estar aquí con todos vosotros. Y ahora voy a ceder la palabra a nuestro querido Chatono. Esto pesa espérate. Esto pesa, Dios. No, que pesa, Quiero, antes que hable Chatono, deciros que doy las gracias al excelentísimo Ayuntamiento por dejarnos este sitio, aunque estamos aquí, y por la Delegación de Cultura, que nos permite que tengamos megafonía y que estemos aquí cómodos y perfectamente. Y a la Televisión Costa Noroeste, porque ellos son el que da testimonio de las cosas que hacemos y de las cosas que intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. También se lo ponemos. Sí, para que salga. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Mirad, yo os voy a
voy a intentar ser muy breve, muy breve. Mirar, esta novela, cuando yo supe de ella, pues porque leo toda la prensa todos los días, y sé que existía, que habían hecho una entrevista a Tato en Madrid. Inmediatamente me quise poner en contacto para leerme porque me pareció algo original, ya que, con perdón, llevaba, yo qué sé, los últimos 3 años leyendo casi lo mismo. O sea, leía a un autor, a otro autor, una autora, una investigación y siempre tenía lo mismo. Ya creo que hasta me lo sabía de memoria, ya nada más que abrirlo. Pero claro, de pronto me hablan... Perdón, me hablan de algo completamente diferente y es cómo lo ve toda esta historia el esclavo. Digo, uy, mira qué cosa más curiosa. Esa curiosidad, sí os puedo decir que la paliza que yo le he pegado a mi pobre librero aquí en Sanlúcar, al de Códice y a la pobre Liz Perales, ha sido tremendo hasta que llegó este libro aquí. Llegó este aquí y me dice, ya han comprado otro. Luego me he enterado que era Domingo el otro. Luego se han seguido comprando libros. Lo primero que me sorprendió de la novela es que yo me puse a leerla. Y según que la iba leyendo, yo decía, esta forma de hacer... ¿Cuál se parece? ¿Y cuál se parece? Y yo tuve que hacer hace muchísimos años, creo que en el 2000 fue más o menos, un tratamiento de una película, de una novela de Miguel Delibes, El hereje. Y entonces yo, me imagino que la habréis leído casi todos, y yo dije, bueno, lo mismo que en esa novela hace Miguel, Tato hace 3/4 de lo mismo. Nos empieza a contar toda la historia de todo lo que ocurría en realidad. O sea, que yo sé, a partir de esta novela, hasta la sopa que tomaban en un sitio, en otro, cómo era el puerto, la forma de vestir, cosa que era lo interesante, porque no era una historia historiográfica, sino era historia. Y eso era lo difícil de conseguir, historia. A muchos le podrá parecer a lo mejor que cuesta trabajo leerlo. No. Si os fijáis vosotros, le ocurre lo mismo que al hereje. Nos va poniendo en situación para luego podernos contar toda la historia y entenderla perfectamente. Y me fui enterando de cosas y cosas y cosas y yo dije, madre mía, el trabajo de investigación tan bestial que hay detrás de esto, que parece muy sencillo, pero que de sencillo no tiene. Yo os lo recomiendo. O sea, yo os lo recomiendo. Y sabéis que soy muy rarito. Los que me conocen sabéis que soy muy rarito, recomendando una cosa o diciendo que sí a algo. Y a mí cuando me lo propusieron, y otra cosa que la mayoría de los que sí me conocen saben que no soy dado ni radio, ni televisiones, ni presentar nada. Vamos, no salgo ni a saludar en los escenarios, imaginaros qué raro soy. Fue exactamente porque me interesó mucho esta novela. Tanto es así que 3 veces me la he leído y para que el autor no me dijera nada, como sabía que venía, no la empecé a subrayar. Pero esta mañana me la he vuelto a leer en la playa. Cuando he hablado con Liz, me dice, Liz, ¿dónde estás? Digo, sentadito en la playa tranquilamente leyéndomela. Os lo recomiendo. Y ya os paso a alguien que para mí es súper cariñoso, maravilloso, genial, estupendo, que es Domingo. Mirad, el pasado mes de junio, en el suplemento del mundo, el cultural, que es el suplemento cultural del mundo, yo leí una reseña de un libro que es este, La forma del mundo, cuyo autor es Tato Cabal. Una reseña muy elogiosa, muy elogiosa. Y me llamó la atención que dijera
que la novela trataba sobre las relaciones entre Fernando de Magallanes y su esclavo Enrique. Yo a veces lo llamo Enrique el Oriental porque en realidad venía del Extremo Oriente. Mira, enseguida me acordé, la verdad sea dicha, de la lectura de una novela antigua, con 20 y tantos años, que es la novela Maluco, de un escritor uruguayo que todavía vive, Napoleón Bachino Ponce de León, en la que, a diferencia de La forma del mundo, el diálogo o la narración corría a cargo de un bufón, Juanillo Ponce, el supuesto bufón de Magallanes. Por cierto, que Tato me dijo, Magallanes no tuvo bufón, es una creación, una ficción literaria de Bachino, ¿no? Pero yo pensé, en fin, en ese paralelismo, Magallanes, Enrique, Magallanes, Juanillo Ponce, y pensaba que podía establecerse ya os digo, ¿no?, un cierto paralelismo. Después llegué a la conclusión de que no, en realidad no, en parte por el testimonio del propio Tato, y en fin. Claro, eso me intrigó, la verdad sea dicha, me intrigó. Bueno, pues lo que yo creía que había de paralelismo, ¿no? Y como soy yo así, pues me puse a hablar con la editorial, hablé con, me ha dicho Liz, que me parece que se llama Fernando, quien habló conmigo de la editorial. Yo le hablé que llamaba desde Sanlúcar de Barrameda, que quería conocer que quería hablar con Tato, porque me llamaba la atención ese diálogo entre Magallanes y Enrique, si no tendría que ver algo con el diálogo, con la narración del bufón Juanillo Ponce, en fin. Y Tato me escribió a continuación y dice: mira, Domingo, la verdad es que no sé nada de ti, pero con ocasión de un viaje que vamos a hacer a la parte de los Caños de Meca, tenemos previsto pasar por Sanlúcar, nos podíamos conocer. Y así hicimos. Pasamos 2 horas o 3 horas estupendas, muy agradables, y quedamos en que, pues yo aún no tenía yo el libro, no había leído el libro, la verdad, no lo tenía. Quedamos en que una vez que yo leyera el libro ya le comunicaría mis impresiones, ¿no? Bien, el libro tiene 5 capítulos. 5 capítulos que son, el primero, Polaune. Yo voy a dar un grano de cada capítulo, en realidad no, la novela no, en fin. Polaune yo creo que hace referencia al mundo remoto, oriental, mágico, en el que transcurren la primera etapa, digamos, de la vida de Enrique el esclavo, ¿no? Aunque ya aparece también ahí Fernando de Magallanes, pero vamos. El segundo capítulo ya viene a Europa, se llama Lisboa, y en Lisboa yo he observado cómo la relación, que después se va a confirmar, la relación entre Magallanes y Enrique va girando de una relación de servidumbre, de esclavitud, porque al fin y al cabo Enrique era esclavo, a una relación de cercanía, de confianza entre ambos, hasta el punto de que pienso que Enrique muchas veces es testigo del propio devenir intelectual del propio Magallanes, ¿no? Por cierto que en Lisboa también asistimos, mejor dicho, al desencuentro, al despecho, digamos, que el propio Magallanes siente hacia el rey Manuel de Portugal, lo cual va a servir como para romper amarras y venirse a tratar con España, ¿no? El tercer capítulo, yo digo, Polaune, Lisboa,
En Sevilla asistimos, yo creo, a los preparativos de lo que va a ser la circunvalación, la circunnavegación, incluso a los primeros momentos de esta, ¿no? El cuarto capítulo, ya os digo, estoy dando Cebú. En Cebú asistimos fatalmente a la muerte de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, en Mactán, muere en una batalla contra los indígenas, y allí queda. Y el último capítulo se llama Manipa. Yo no voy a deciros nada de Manipa. No voy a deciros nada de Manipa porque me parece un capítulo que es el desenlace de la novela que para mí resulta emocionante. Las últimas 20 líneas de la novela, que son las últimas 20 líneas de Manipa, me parecen emocionantes y por tanto no voy a descubrir nada. El libro, desde el punto de vista literario, yo creo que tiene 3 ejes que recorren todo lo que es la novela. Mirad, desde el punto de vista de la crónica, yo creo, se lo he oído a él, incluso a Tato, él no pierde nunca de vista la base empírica, es decir, los hechos, lo comprobado. Él habla de una novela ficcionada, él habla de una novela de creación, pero yo pienso que él no pierde de vista, repito, lo empírico, lo que podríamos llamar lo empírico. Desde el punto de vista del narrador, a mí se me antoja, sinceramente os lo digo, y coincido además con Tato, en la labor de investigación que ha hecho, con Chatone, perdón, en la labor de investigación que ha hecho Tato. Desde el punto de vista del narrador, se me antoja muy difícil contar una historia que sucedió hace 500 años, la verdad esa dicha. Y por último, me parece un libro que tiene una categoría, eso es que se lo dije a él por escrito, una categoría, una injundia, un cuerpo literario muy, muy notable, la verdad, muy notable. Un lenguaje muy engastado, una variedad, una riqueza de lenguajes muy notable. Bien. Para terminar, yo quiero hacer referencia a lo siguiente. Mirad, este libro tiene un prólogo de un historiador insigne, yo no he leído nada de él, ¿verdad? Pero es un historiador insigne, ¿no? Que es José Álvarez Junco, entre otros, autor de un estudio del concepto de España, del siglo XIX y XX, se llama Mater Dolorosa, que de verdad que os lo digo, que me ha impresionado. Yo no suelo leer prólogo, no leo ni las fajas de los libros, porque quiero sumergirme de manera afín. Pero este prólogo me parece un estudio, ¿cómo diríamos? Mirad, vamos a ver, una novela es un torrente en el que cuesta muchas veces, digamos, hacer catas, sacar, digamos, contenidos conceptuales o ideológicos, porque cuesta mucho. Una novela es un río que no para, ¿no? Sin embargo, el prólogo de Álvarez Junco es, os repito, me parece un análisis iluminador, sinceramente. No sé, supongo que Tato pensaba lo mismo acerca del libro. Yo supongo que será la experiencia de este señor, en fin, o los conocimientos, la sabiduría, la que le haya permitido, con un bisturí, digamos, analizar esta novela, ¿no? El prólogo plantea varias cuestiones. Mirad, parece ser que Enrique de Malaca, Enrique existió. Hay datos, dice Álvarez Junco, de que Enrique, por ejemplo, parece que estuvo en el rol de navegantes, Pigafetta lo cita, Elcano lo cita, y en el propio testamento de Magallanes lo libera de la esclavitud y además le concede 10.000 maravedíes. Es decir, Enrique existió,
parece ser. Ahora bien, como yo digo, hay muchas incógnitas sobre Enrique. ¿Dónde nació Enrique? ¿Nació en las Filipinas? ¿Nació en Sumatra? No lo sabemos, la verdad. ¿Dónde murió Enrique? ¿En Cebú? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo murió Enrique? ¿A favor de la causa, digamos, magallanesca o de Magallanes? ¿O siendo traidor a la causa magallanesca? Tampoco lo sabemos, son incógnitas. Hay una, ¿cómo decirlo? Una conclusión a la que llega Álvarez Junco, que me parece muy curiosa, que dice: Enrique, el esclavo de Magallanes, pudo ser de los primeros, exceptuando Elcano y sus 17 compañeros, Enrique pudo ser de los primeros en dar la vuelta al mundo, porque resulta que lo fletaron, por así decirlo, de su tierra a Europa vía África y después lo devolvieron vía América hacia el Pacífico. O sea que, fijaos lo curioso. Hay una cuestión también muy curiosa, repito, que saca Álvarez Junco de la relación entre Magallanes y Enrique. Mirad, Magallanes venía de una cuna alta, una clase social alta. Y Enrique venía de donde venía, como dice él, de un mundo paleolítico. O sea que... Y sin embargo, es curioso, no tan curioso, Magallanes era una persona, como él dice, torva, triste, depresiva, y sin embargo Enrique, el esclavo, pues era una persona animosa, bienhumorada. O sea que... Termino. Mirad. En realidad, Álvarez Junco lo que dice es la forma del mundo, en realidad, es la narración de un viaje que es una peripecia vital, o sea, un viaje de una vida. La vida de Enrique, el esclavo de Fernando de Magallanes, que viene de su tierra, temeroso de lo que le espera aquí, y sin embargo se encuentra con que se va a topar, digamos, se va a relacionar con los más poderosos, o sea, con Manuel de Portugal, con el rey Manuel de Portugal y con el rey Carlos de Castilla. Y ya sí que termino. Magallanes trajo a Enrique, lo trajo de su tierra, y Magallanes, curiosamente, lo devolvió a su tierra. Y punto y final. Buenas noches y, lógicamente, comienzo por agradeceros a todos la asistencia, que la literatura está a punto de entrar en las listas de los biólogos de especies en extinción y que todavía haya gente como vosotros, pues es reconfortante. Y, por supuesto, no tengo más remedio que animaros a leer mi libro o el que sea. La literatura no puede faltar, porque el día que falte la literatura faltará todo lo que nos permite ser felices, libres y solidarios. Bueno, después de este alegato, agradezco a Chatono sus palabras que surgen de la emoción, como tiene que ser cuando se trata de un personaje como él, que dirige teatro, que es un dramaturgo, y que tiene que leer las historias en clave, visceral, apasional. Bueno, pues lógicamente la lectura que has hecho es de agradecer. Me gusta mucho que hayas dicho que te la has leído varias veces y que recomiendes su lectura, porque de verdad creo que hay sinceridad en tus palabras. Como anfitrión,
te agradezco, por supuesto, que nos hayas dado esta oportunidad, que nos hayas acogido también, Manuel, que te conozco hace muy poco tiempo, pero tengo la sensación de estar sentado junto a una persona maravillosa. Y bueno, ¿qué voy a decir de Domingo? Que bueno, como filósofo, pues ataca el problema desde un punto más arriba de las tripas, ¿no? Que está por aquí, por las azoteas, y que ha hecho un razonamiento muy bueno y ha hecho una disección de la novela. Yo me resisto a hablar de mi novela porque me pasa como con los hijos. Es de mala educación hablar de tus hijos. Cuando estás con amigos y empiezas a decir lo guapo que es tu hijo y lo listo que es tu hijo, pues me parece que es de mala educación. Yo no voy a hablar de mi novela porque es que mi novela me parece maravillosa, lo voy a deciros. O sea, pero no. Además de esa razón, pues no os hablaré de ella porque Domingo ya me ha pisado todo. Ya no tengo nada que decir. Me ha dejado. Pero sí voy a hacer una reflexión un poco más general. Vamos a ver. El tema de Magallanes, cómo no, ha despertado un interés tremendo. Pues que nosotros venimos de una situación histórica en la que hemos tenido ciertos traumas de un pasado que todos nos esforzamos por poner en el terreno de la historia, pero que no dejamos de verlo en el terreno de la política. Estoy hablando de ese conflicto tan terrible que tuvimos hace muchos años en este país y que nos impide hablar de nosotros y de nuestra historia con la comodidad de la distancia, ¿no? Cuando éramos pequeños leíamos la historia pues en una clave pues un poco de glorificación, como se ha hecho siempre. La historia es una víctima de las pasiones más torpes y más tóxicas de la humanidad. Todos han intentado utilizar la historia para convertirla en la miel de su tostada y en la mierda de la tostada del otro, ¿no? Todos somos maravillosos y bueno, con esos antecedentes yo tenía una idea de lo que pasó con el viaje de Magallanes, pues un poco liviana, ¿no? Cuando leí lo que he estado 2 años leyendo sobre Magallanes, cuando leí me di cuenta de que realmente ahí había una gesta humana, una gesta histórica, pero había un aspecto humano que es el que a mí me ha interesado. Y decidí escribir una novela. He huido de la tentación de novelar la historia. Eso que lo hagan otros. Los que hacen historia tienen que reconstruirla. Yo les admiro, respeto la historia porque yo creo en la verdad. Y los que creemos en la verdad, creemos que historia solo hay una y que los historiadores tienen que descubrirla, presentárnosla y ofrecérnosla con su pureza, sin que sea una herramienta de una bandería o de una idea política. Pero la literatura juega otro papel. Vamos a ver, Juan Marsé una vez dijo: escribir una novela es relativamente sencillo, basta con tener una historia y contarla bien. Bueno, eso es con perdón, porque Juan Marsé es un grande, pero es una simpleza, porque hay muchas buenas historias bien contadas por periodistas y no pasan de ser una crónica. Para que llegue a la categoría de literatura tiene que tener un algo más. Tiene que recrear ese mundo paralelo que todos, con el que todos nacemos desde un principio, que todos entendemos, que a todos nos emociona, que es el mundo de la literatura. La literatura está en el cine, está en el teatro, está desde siempre, de los comienzos de la humanidad, y nos hace pensarnos, nos hace ordenarnos, nos dejamos obnubilar por las historias cuando se las contaban Homero y sus compañeros a la gente sabía que eran cuentos, pero les querían creérselo. Y se lo creían. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sanador, recuperador. ¿Qué es lo que hace que eso sea una literatura que tenga metáfora? Es decir, que hable, que diga algo y hable de otras cosas más allá de las que dice el autor.
Y en esto yo encontré un terreno que es estupendo. Todos los viajes son una metáfora de la vida. La literatura está llena de viajes, de novelas que son viajes, empezando por la Odisea y acabando por Easy Rider y todas las road movies y todo. El viaje es una metáfora de la vida. Pero en este caso estamos hablando de un viaje en el que nosotros descubrimos un nuevo mundo y nos olvidamos muchas veces de que esa gente que vive en el nuevo mundo nos descubre a nosotros. Entonces este es un contraviaje, yo me lo planteé así. Enrique, esta es la historia de cómo Enrique descubre el primer mundo, el mundo europeo, el mundo hispano. No digo España y Portugal, entiendo que la gente se pronuncia en esos términos, pero en aquel tiempo no existía España y Portugal. En aquel tiempo estaba Portugal y Castilla, y Aragón, y Navarra. Y hispanos eran todos, lo dijo Camões. Hablad de castellanos y de portugueses porque españoles somos todos. Ese concepto a veces intentamos entender el pasado con herramientas mentales del presente y no se ajustan. No, eso es una trampa de la que debemos huir. Bueno, pues esa metáfora del descubrimiento, de cómo nos descubren, de cómo este personaje llega a Lisboa y se queda sorprendido de lo que ve. Cree que viene el infierno porque le han atrapado allí, le han convertido en esclavo y va encadenado y está pensando que va al mundo de esos demonios narigudos, malolientes, que matan con unas espadas y que va al infierno, y cuando llega aquí pues ve las catedrales, ve la poesía, ve la música y nos descubre. Y esa es la metáfora que a mí más me ha interesado en esta historia, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente la infancia para mí, y esto lo apunta y lo ha captado muy bien, como ha dicho antes Domingo, lo ha captado muy bien Álvarez Junco. La infancia de todos nosotros es un poco nuestro paleolítico. Cuando somos pequeños creemos en la magia, creemos en los Reyes Magos, somos más brutos que nadie, pero luego llega el mundo, la cultura, la educación, la universidad, nos domestica, luego nos convertimos en gente que trabajamos y finalmente estamos condenados a ir al mismo puerto todos, que es el del fin de nuestros días. Y este hombre hace una vuelta que se parece a ese ciclo vital, es decir, que es la circunnavegación de Magallanes, es al mismo tiempo la circunnavegación vital de un hombre que nos descubre a nosotros. Por lo demás, bueno, estoy encantado de estar en esta ciudad estupenda, me siento muy cómodo en Andalucía, tengo una sensación de no haber salido de casa cuando vengo por estas tierras y estoy ahora pues deseando irme con mis amiguetes y disfrutar de los manjares y de los licores de esta tierra y por lo tanto, bueno, pues os dejo ya con esta pequeña despedida. Muchas gracias. Una de las cosas más interesantes, la entrevista que le he hecho hace un momento a todos, le decía yo, porque a mí, yo cuando hay una presentación de un libro suelo leerme el libro, pero esta vez no he podido porque no había manera, ha sido imposible. Pero me ha dado tiempo de leer, le decía yo a Tato, me ha dado tiempo de leer la infancia de Enrique, magnífica. Y sobre todo algo muy importante, el diálogo en la novela es lo más, a mi modo de ver, lo más importante. Uno empieza a leer una novela y si los diálogos que aparecen ahí son que no te agarra, esa novela tú, si la terminas porque no tienes más remedio que terminarla o simplemente es porque uno es masoquista. Es decir, pero tiene unos diálogos magníficos, es decir, se lee con una facilidad impresionante y además nos descubre a Enrique, que además de tener, como hemos hablado y él ha dicho antes también cuando hemos estado hablando, un gran sentido común y sobre todo es un personaje que sin ser
un hombre, efectivamente, como ha dicho Domingo, si es de una clase social, ¿no?, nativa, que sabe Dios, tiene un sentido espiritual de la vida que va observando una maravilla. Nosotros, como él ha dicho, que le gustan nuestros caldos, pues le vamos a regalar para que en el viaje a Madrid ellos se tomen una cosita, que es nuestro querido Los Caldos de Delgado Zuleta, que es nuestro sponsor con nosotros. Muchísimas gracias, Tato. Si es el es un sponsor, placer. Si es el sponsor, la foto, que no falte. Muchas gracias. Gracias. Hacer la foto fuera. Muchas gracias. Muchas gracias.